Y esta mañana quiero compartir contigo el tema de los 3 elementos de la consolidación. Recuerda que como iglesia estamos en lo que es el mes de la consolación. El mes de la consolidación. Corrijo, así es, para que no se vaya a dar a entender otra cosa. Bueno, vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 14, del 13 al 4. Recuerda que el tema es los 3 elementos de la consolidación. Bien, los 3 elementos de la consolidación. Dice la palabra del Señor: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. De entrada, ahí están los 3. Una iglesia, recuerda que la iglesia amada del Rey es la escuela del alma. A la iglesia tú no vienes a cumplir un requisito. A la iglesia tú no vienes a callar el alma y qué bueno, ya estoy tranquilito, ya cumplí. No, tú vienes a aprender. Lo que nosotros aprendemos en la vida, con nuestros padres, en la universidad, en el colegio, es para vivir este sistema aparentemente. Pero la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra es para estar por encima del sistema. Para que muchas cosas que el mundo sufre no las sufras tú. Porque no solamente se trata de que ya agarré boleto para ser salvo el día que yo fallezca o el día que Cristo venga por nosotros, pues voy para el cielo. No se trata solamente de eso, sino que el deseo de Dios es que tú puedas aprender a ser formado, a ser consolidado, a ser guiado como una persona que no solamente va a saber dirigirse, guiarse, a comunicarse en este camino, en esta vida, sino que va a dejar huella, va a dejar legado, va a dejar algo. Por eso es que la palabra del Señor, cuando habla de profecía, está hablando no solamente de los eventos que vienen, sino que está hablando también que se tiene que declarar lo que va a pasar en tu vida, lo que va a pasar en tu familia, lo que va a pasar a tu alrededor. Por eso dice que el que profetiza, mira esto, y esto es bien interesante, dice que el que profetiza habla a los hombres. Está hablando de ambos géneros, hombre y mujer. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Que en primera instancia es la palabra: edificar, exhortar y consolar. La palabra edificar es que tú sepas dónde estás parado, que tú sepas quién eres en Cristo, que tú sepas lo que vales, porque mira, amado, estamos en un tiempo donde el espíritu de la conmiseración está, que hace sentir a las personas tan mal, que tanto es así que los estudiosos le han llamado a este tiempo la generación de cristal. ¿Por qué se le llama la generación de cristal? Porque las personas no se les pueden decir nada, no se les puede corregir, no se les puede hacer, porque se dañan o se molestan. Y la vez pasada leía un artículo que decía que está muriendo la generación de hierro, esa generación que luchó, que formó, que puso valores, que hizo esto y que lo otro, y que solo está quedando la generación de cristal. Pero se les olvida que la palabra dice que tú y yo y todo aquel que escucha debemos de ser edificados, tener bases, tener fundamento, tener algo, saber dónde ir, dónde. Y lo primero que si tú no sabes quién eres en Cristo, entonces mi estimado hermano, estás perdido. Para empezar, no eres pueblo. Pueblo somos todos. Para continuar, somos hijos del Rey. Cristo pagó y nos dio todos los derechos legales, como de un judío. Derecho a la salud, derecho a la protección, derecho a las finanzas, derecho a todo, pero tú tienes que entenderlo, asimilarlo y creerlo. Por eso es que esto no es religión, esto es relación.
Y si tú no te relacionas con Dios, jamás vas a lograr entender todo lo que Dios tiene. 1 y 2, que el Espíritu Santo te ministre. Estoy hablando quizás del tema que voy a atacar y tocar a las 11, pero edificar, exhortar. Van a haber momentos, amados, que como nos tocaba de jóvenes, o quizás ya grandes, que hay cosas que se tienen que corregir, hay cosas que se tienen que arreglar. Pero la iglesia también está para eso, con el amor del Señor exhortar, hablar la verdad, porque si algo no está bien, pues no está bien, hay que hacerlo bien. Y consolar en el momentito también, cuando sea necesario un abrazo, cuando sea necesario un hombro para que tú puedas llorar, para que sea necesario alguien que te ayude. Pero el consuelo no solamente es como el pañuelo para quitar la lágrima o para que tú te seques, no, también la consolación es salida. Porque hay un proceso en el cual cuando tú entras a una situación no te tienes que quedar ahí, tú tienes que salir. Si no, recuerda lo que dice el Buki, será tu cárcel y nunca saldrás. Tú tienes que, si entraste en un lugar, tienes que salir, porque siempre hay salida para todo. En ese sentido, la palabra de Dios, que es la primera y principal profecía, tiene 3 elementos: edifica, exhorta y consuela. Y eso lo vamos a ver no tan ampliamente, pero sí lo vamos a ver así de manera sesgada en cada uno de los servicios. Por lo menos hoy a las 11 lo vamos a ver, la parte de edificar, y luego posteriormente en el transcurrir de la semana o el próximo domingo estaríamos viendo las siguientes partes. Pero el versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña. Aquí sí está hablando de el don tan maravilloso que es el hablar en lenguas, que el Espíritu Santo lo da. Dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, también el que cuando dice profetiza es el que predica, es el que habla, es el que te instruye, es el que te dice que te va a edificar. Muchas veces para ser edificado no te va a gustar, que te va a corregir, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien o nos acomodamos a lo que estamos haciendo, y que te va a consolar. Claro que sí, o sea, tienes que saber que hay salida para todo. Pero hay algo que quiero que sepas, y esto lo encontramos en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer versículos del 25 al 27. El mensaje es sumamente sencillo, es de introducción. Amén. Y es por eso que esta mañana quiero que leas la palabra del Señor, y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira qué analogía más hermosa. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Wow! Hay una obligación, no voy a entrar en eso, para los matrimonios, que dice que los maridos tienen que amar a sus mujeres, independientemente de lo que sean. Porque dice que Cristo ama a la iglesia, y Cristo ama a la iglesia tal y como es. Si te das cuenta, Dios no le pone condiciones, porque el amor de Dios no es condicional. Él te ama y punto, te ama tal y como eres. Ahora, que haya algo en tu vida que no va a suceder mientras tú no pongas de tu parte, totalmente de acuerdo. Pero Dios te ama. Ahora, el amor de Dios es una parte, pero las bendiciones de Dios son otras. Y es ahí donde tú tienes que actuar. La respuesta de Dios es otra. Tú tienes que trabajar, tú tienes que moverte en fe para que algo suceda de una manera sobrenatural. Entonces la Biblia dice que Dios te ama. ¿Por qué te ama? Porque Él quiere que tú seas consolidado. Te entregó todo. Cuando dice que se entregó a sí mismo, te lo dio todo. Dice que ya te santificó, te apartó para Él, te ha purificado tus pecados pasados, presentes y futuros. Por la palabra, léelo. Ahí está. Dios ya hizo todo. Y dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo. Porque Dios viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ya pagó por el pecado. Sino que fuese santa y sin mancha. ¿A qué se refiere esto? Apartarse para el Señor. Buscar el rostro del Señor. Y eso es lo que más deseamos como pastores, que la iglesia del Señor busque, anhele. Y yo sé que cuesta,
porque la misma naturaleza caída tiende a hacer o a dar otra cosa. Pero sabes, si tú le pides al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. Escuchaba una alabanza muy hermosa de un cantante X que dice: no quiero fallarte más. Si tú no quieres fallarle al Señor, deposítate en las manos del Espíritu Santo, pero tienes que saber algo. Siempre le vas a fallar porque eres ser humano. Y en la medida en que tú te vas entregando al Espíritu Santo, Él te va ayudando. Él va llenando cada vacío, Él va llenando la mente y el corazón. Finalizo con Hechos, capítulo 20, versículo 28. Como te dije, solo es introductorio, hablarte principalmente de los tres elementos, ya te lo mencioné, y esto solo te lo estoy mencionando para que tú sepas lo que Dios hizo. Dice la palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Si algo tenemos que saber es que las ovejas del Señor no nos pertenecen, son de Él. Nosotros solo somos simples administradores. Por eso es que no puede existir una iglesia que te obligue. Jamás. Todo tiene que nacer voluntario, de corazón y por amor, porque de eso se trata todo. En cambio, si tú estás en un lugar donde has firmado un contrato, en ese contrato sí te obligan. Truene, tiemble, llueva, lo que sea, tú tienes que estar presente. Hoy, por ejemplo, amaneció lloviendo desde las 6 y fracción, y hasta ahorita pues se ha calmado un poquito. Pero ¿cuál es el detalle? No podemos obligar a los hermanos, sino que tenemos que cuidar de su integridad física, mental y espiritual. ¿Por qué? Porque hay hermanos que vienen de lugares donde hay problemas con correntadas y todo eso. Entonces, tiene que venir bajo la lluvia. No, no es así, porque la iglesia no está para obligar. Imagínate cómo llegaría: no, es que el sacrificio, no me confundas. ¿Sabes cuál es el mayor sacrificio? Doblegar la carne, doblegar ese miedo, doblegar el pecado, decirle: Señor, aquí te lo entrego. Eso es lo que verdaderamente se debe de hacer. Pero no podemos obligar a la gente. No podemos obligar a la gente tampoco a entregar un diezmo o una ofrenda si no lo siente en el corazón. Bien. No podemos obligar a la gente a que ame a su hermano si no lo siente en el corazón. Y ahí tienes que ponerte triste, porque entonces el Espíritu Santo no está tomando control total de tu vida. No te podemos obligar y decirte en la iglesia: hoy va a leer tantos versículos bíblicos, va a pasar tanto tiempo a rodillas. ¿Sabes por qué? Porque eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo, eso lo tienes que sentir tú en tu corazón. La iglesia está para guiarte, para orientarte, para decirte, para formarte, pero quien toma la decisión de aceptar la palabra eres tú, nadie más. Nuestra parte y nuestro trabajo es hacer y enfocar en aquello que tenemos que hacer. ¿Cuál fue la decisión, por ejemplo, que se tomó hoy? Pues no, o sea, cerramos. ¿Por qué? Porque cuidamos de nuestros hermanos, no queremos que nadie se enferme, porque hay personas que puedan ser que con el agua, lluvia, que a veces es ácida, puede haber algo, alguna reacción. No todos los cuerpos son iguales, amados. Hay cuerpos que sí reaccionan, que pueden aguantar sol, aguantan esto y todo y no les pasan. Hay otros que son más sensibles. Entonces tú tienes que pensar globalmente, pensar en todo. La iglesia jamás fue constituida para imponerse a nadie. Nunca, nunca, nunca. No podemos obligar, jamás. Sino que la iglesia ha sido fundamentada y ha sido puesta para enseñar el Santo Espíritu de Dios, para que tú te dejes seducir por Él, y entonces tú vas a sentir ese anhelo, ese deseo, esas ganas de querer decir: yo quiero del Señor, yo quiero servirle a Él, yo quiero hablar de su palabra, yo quiero darle lo que al Señor le corresponde, yo quiero deleitarme leyendo la palabra, yo quiero deleitarme escuchando una alabanza. Y entonces va a cambiar tú, y es sobrenatural, porque no es impuesto. No se trata de que tú vas a obligar a alguien o traerlo en cadenas y ¡bum! Escuchen. No, tiene que haber 3 principios fundamentales: por amor, voluntario y de corazón. Como iglesia del Señor, tenemos que velar para que cada vez esos principios sean fundamentales en ti, y eso lo transmitimos como una sugerencia, para que en todo lo que tú hagas, para que en todo lo que tú te muevas, lo hagas de la misma manera.
hazlo voluntario, hazlo de corazón, hazlo por amor. Jamás hagas algo a la fuerza. Estamos tan acostumbrados a hacer solo cosas por compromiso, porque ni modo, hay que hacerlo. Pero la palabra del Señor nos dice, y mira esto por favor: por tanto, mirad por nosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Tú no eres propiedad, por ejemplo, de Jeziel. Tú eres propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es bonito cuando la gente se identifica con una institución, se pone camisetas, el escudo y todo. Y tú te has fijado, hasta los jugadores de fútbol hacen eso, que cuando pertenecen a una institución, pues besan el escudo y todo para ganar simpatía con la afición. Pero no se trata de eso. Se trata de que tú sientas a Jesús en tu corazón vibrar como nunca. Que tú lo sientas, que el Señor es único, que no hay nadie como Él. Y que tú puedas sentir que el amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, que tú deseas y anhelas cada vez más y más de Él. Y por eso va haciendo que rompas con el esquema de la religiosidad. Ya no se te hace carga nada, ya no, sino que tú sientes esa necesidad de orar, tú sientes esa necesidad de leer, tú sientes esa necesidad de hablar del Señor, tú sientes esa necesidad de que cuando recibes tu salario tú le das al Señor la parte que le corresponde, sin necesidad que te obliguen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha puesto en tu corazón. Los 3 elementos para que tú seas consolidado. Tú quieres vivir una vida de victoria, tú quieres salir de esa situación. Recuerda lo que dice la palabra. Tienes que ser edificado, tienes que ser exhortado, pero también tienes que ser consolado. Si tú en esta mañana quieres ser y cimentarte cada vez más en lo que crees, en lo que haces, yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, hagas una oración conmigo y le digas: Señor, esta mañana yo vengo delante de ti, reconociendo, necesito aprender más de ti, necesito conocerte más, Señor. Yo no quiero ser una estadística, yo quiero ser vivencia pura. Yo no quiero repetir lo que otros dicen. Yo quiero tener mis propias experiencias contigo. Gracias, Señor. Porque tú pagaste por mí en la cruz del Calvario, para salvarme, para purificarme, para santificarme, para redimirme. Y te pido, Señor, que seas tú en mí, edificándome, exhortándome y consolándome. Te doy gracias, Señor, en tu nombre santo. Amén, amén y amén. Gracias, amados, por tu fiel sintonía. Dios te bendiga y sorprenda grandemente. Que tengas un día domingo súper bendecido.